Les doy la bienvenida nuevamente a este canal para hablarles esta vez del eje Géminis-Sagitario, el eje 3-9. A lo largo del video voy a estar compartiéndoles información sobre cada uno de estos dos signos para que entendamos por qué se mueven en eje, qué quiere decir esto de que pertenecen a un eje. Así que bueno, quédense hasta el final del video para aprovechar toda la información y también les invito a que se suscriban a este canal a quienes todavía no lo hicieron y le den a la campanita de notificaciones para que reciban los avisos cada vez que subo un nuevo video. Cuando hablamos de las energías de los 12 signos, es importante comprender que siempre los 12 signos se van a dividir en 6 ejes energéticos, cada eje compuesto por signos opuestos pero al mismo tiempo complementarios. Hoy vamos a hablar del eje Géminis-Sagitario, es el tercero de los 6 ejes, compuesto por un signo de aire y uno de fuego, elementos compatibles entre sí y que además los dos signos pertenecen a la misma modalidad mudable o adaptable. Bueno, a lo largo del video les voy a contar de qué se trata esto, pero creo que está bueno pensar, cuando empezamos a explorar la astrología, pensar que si los 12 signos pertenecen a 6 ejes, es importante aprender a jugar las energías integrando los dos polos, ¿sí? Por ahí nos identificamos más con uno de los signos y el otro queda totalmente proyectado, queda jugado afuera. Entonces, a medida que vamos descubriendo cómo vibra cada energía y cómo mutuamente se complementan los signos del mismo eje, podemos salir de esas polaridades e integrar estas energías de manera más balanceada en nuestra vida. Pasemos entonces a hablar de Géminis. Géminis es el tercer signo de la rueda zodiacal, es un signo de aire, de espíritu extrovertido. Esto le da grandes cualidades de sociabilidad. A Géminis se lo representa con la imagen de los gemelos y es por eso que también tiene mucho que ver con esta energía de dualidad, ¿sí? Es un signo que va de un lado al otro buscando incorporar estímulos y datos, información del entorno circundante para luego hacer sus propias asociaciones desde el plano mental y desarrollar así mayor conocimiento, y también busca salir a compartir su conocimiento, sus datos, su información con quienes le rodea para poder también aportar esta posibilidad de que otros hagan conexiones, de que otros abran la mente, la mirada a las cosas nuevas, a las cosas diferentes. Géminis también es un signo adaptable o mudable porque a medida que va conociendo la diferencia, que va descubriendo nuevas posibilidades, va cambiando. Géminis es un signo que muta con mucha facilidad. Su energía es amorosa, inclusiva, inocente, similar a esa energía con la que nos expresamos en la infancia, esa etapa de la vida en la que nos abrimos a conocer toda la novedad que capta nuestra atención. Géminis nos remite a esa plasticidad o adaptabilidad que habilita el ser un niño o una niña curiosa descubriendo la vida. La energía de Géminis entonces se asocia al ser con otros en vínculos del ambiente circundante. ¿Qué tipo de vínculos? Bueno, hermanos, hermanas, primos, vecinas, amistades de la infancia o compañeras o colegas de colegio, de cursos, trabajo y esas actividades en las que estamos cerca de personas, pero a modo algo azaroso. No es que decidimos estar ahí por un ideal, por una intención de mejorar, no, es simplemente vamos buscando conocer cosas nuevas y aparecen personas o estamos cumpliendo una función y las personas que nos rodean nos aportan algo, nos abren la mente, nos llevan a cuestionarnos, nos cuestionan. Todo eso vibra mucho con la energía de Géminis. Entonces Géminis es momento de abrir, diversificar, conocer cosas y compartir, como les decía antes, con todo tipo de personas que llega a la vida para ver primero qué traen, qué cuentan, cuántas posibilidades nuevas genera el ser en esos vínculos y luego también para ver cómo reaccionan y cómo se sienten con lo que tenemos para contarles. Esta energía ama las variantes y se siente cómoda dispersando energía, información, conocimiento, ¿sí? Esto genera que a Géminis le cueste definirse o elegir una de las múltiples posibilidades que maneja, porque quiere abrir, llega a un punto en el que conoce de todo y se siente tan bien moviéndose, conociendo y compartiendo que puede fácilmente terminar accionando de manera compulsiva y realmente acumulando información pero sin hacer una síntesis personal, sin buscar
quizás hacer su propia experiencia con todo eso que conoce. Géminis es un signo que tiñe los planetas que se posicionan en él de este espíritu juvenil, liviano, curioso, adaptable, amoroso, comunicativo, ¿sí? Entonces cualquier planeta personal o social que se posicione sobre este signo va a actuar con esas energías de aire extrovertido. Por último, el regente de Géminis es el planeta Mercurio, cuyo arquetipo es el mensajero con alas, el dios de los caminos, que rige el comercio y las comunicaciones. Mercurio comprende a la perfección el intercambio de energías desde el plano intelectual. Entonces, esta imagen tan concreta operará inconscientemente sobre quienes tengan esta energía en algún planeta interior o social o en ángulos de su carta astral. Hablemos también del otro polo de este eje energético, la energía del signo Sagitario, el noveno signo de la rueda zodiacal, de modalidad adaptable, espíritu extrovertido y elemento fuego. Por lo tanto, la adaptabilidad en este signo tiene mucho que ver con el plano físico, con el plano ideológico, espiritual. Sagitario ha atravesado 8 etapas previas ligadas al desarrollo y el conocimiento personal y también vincular, y es un signo en el que se desarrolla una confianza hacia la vida. Sagitario es el primero que percibe una energía superior a sí mismo que lo guía, que le muestra un sendero de expansión. Es un signo que posee un espíritu de fuego manifestativo y se adapta hacia donde se siente convocado por la vida. Sigue señales, sigue el llamado de algo superior, confiando en que la vida es una eterna fuente de abundancia, que todo lo mueve de manera justa, que expande cada cosa hacia donde corresponde. Sagitario resuena con ideales de libertad, desde el pensamiento y el espíritu. Es un signo muy reflexivo que ante cada experiencia o vivencia busca una justificación filosófica, espiritual, ideológica, resonando mucho con la creencia de que todo en la vida sucede por y para algo. Al identificarse con ciertos ideales, con un sentido de vida y creencias importantes para él, buscará también transmitirlas a las personas que le acompañan en su camino de vida. Sagitario tiene el don de la transmisión del saber, además de una gran pasión por el constante aprendizaje. Sagitario resuena mucho con la libertad porque justamente se libera de un apego con el que había conectado previamente en el signo de Escorpio, logra salir de ahí y dice, bueno, me entrego a la vida siempre tendrá las mejores respuestas para mí. Normalmente se siente cómodo siguiendo el llamado de algo superior, por eso no se mueve sin un sentido, y cuando conecta con lo que le da sentido difícilmente lo cuestiona, cayendo a veces en la negación, el fanatismo exagerado o el escapismo. Sagitario es un signo que tiñe los planetas que se posicionan en él de esta energía confiada, libre, expansiva, manifestativa. Por eso cuando haya planetas personales o sociales posicionados en este signo se van a expresar con esta energía de fuego adaptable extrovertido. A este signo lo rige el planeta Júpiter, cuyo arquetipo es el sabio, el guía o maestro que se mueve con confianza y también la transmite a quienes aprenden de él. Entonces esta imagen tan concreta operará inconscientemente sobre quienes tengan esta energía en algún planeta interior o social o en ángulos de su carta astral. Así como en Géminis hay que aprender cada tanto a reflexionar un poco sobre los movimientos que se realizan para no caer en abrir constantemente posibilidades, perdiendo de alguna manera dirección o sentido de vida. Y en Sagitario también hay que aprender a cuestionar cada tanto esas verdades aparentes que nos guían para no caer en los fanatismos y perdernos la posibilidad de escuchar la novedad que nos traen quienes nos rodean, ¿sí? De encontrar nuevas posibilidades para nuestra vida. Géminis puede caer en la acción mental y vincular compulsiva por miedo a sintetizar, y Sagitario puede caer en la negación o la ceguera ideológica por miedo a cuestionar y ver más allá de sus creencias. Aquí comprendemos por qué estas energías son opuestas, pero a su vez complementarias. Una conduce a la incorporación del conocimiento y el desarrollo de la curiosidad
que permite vincularse con lo novedoso y diferente, sintiéndose conectado con otras posibilidades, la otra permite lograr una síntesis que nazca de la experimentación verdadera de todo lo que se aparenta conocer. Bueno, espero que esta información les ayude a comprender mejor cómo integrar o cómo acortar la distancia entre estas dos energías, y si son energías importantes en las que hay planetas en sus cartas, es mucho mejor tener en cuenta esto, que mutuamente las energías se complementan, se enriquecen, se aportan complejidad. Entonces, aprender a ver la astrología desde los ejes también es muy importante. Bueno, espero que el video les guste. Si es así, saben que pueden dar un like, pueden compartirlo, pueden dejar comentarios, son bienvenidos. Y si todavía no se suscribieron a este canal, les invito a que lo hagan, a que le den a la campanita de notificaciones para que reciban los avisos cada vez que subo un nuevo video. Y también les invito a que me sigan en mis redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como @astrologiavincular. Y si quieren saber sobre los servicios de acompañamiento que brindo, los cursos que estoy dando y algunas cositas que voy subiendo a mi blog, pueden visitar astrologiavincular.com y enterarse de todo esto. Bueno, espero que sigan muy bien, les dejo un fuerte abrazo y nos vemos pronto.